Mira bien, hijo de puta madre. Soy Mencho, güey. Relájate, gente a la soy Mencho, güey. Relájate, partida. Si no te voy a partir, decía todo tu bola de te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus pero te voy a si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor. Ahorita los voy. En los rincones del submundo del crimen organizado en México, un suceso impactante ha dejado perplejos a muchos y ha sembrado una incertidumbre sin precedentes en el corazón del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las noticias sobre la desaparición repentina del infame líder conocido como el Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, han desatado una ola de especulaciones y conjeturas en todo el país. Este enigmático personaje, cuya presencia ha sido sinónimo de violencia despiadada y poder inquebrantable, ha dejado un vacío notable en el complejo entramado del narcotráfico mexicano. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, surge una nueva figura en el horizonte, que rápidamente comienza a tejer su propia leyenda dentro de los círculos delictivos. Este nuevo líder, cuyo nombre aún se desconoce y susurra entre paredes con temor y fascinación, entre los rincones más oscuros del país, ha llamado la atención por su enfoque audaz y desprecio aparente por las normas y las convenciones establecidas. Las alarmas han sonado en los pasillos del poder y entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mientras que los rumores sobre la mentalidad impredecible y los métodos extremos de este recién llegado se propagan rápidamente por toda la nación. El paisaje ya tenso del mundo del crimen organizado se ha visto aún más desestabilizado por la llegada de este nuevo líder, cuyas acciones y decisiones podrían tener repercusiones de gran alcance en el equilibrio de poder y la dinámica interna del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras la sombra de incertidumbre se cierne sobre el futuro del cártel y sus operaciones, se plantean numerosas preguntas. ¿Cómo reaccionarán las facciones internas del cártel ante este cambio repentino y potencialmente volátil en el liderazgo? ¿Cuál será el enfoque de este nuevo líder en un entorno plagado de desafíos y amenazas externas? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: ¿hasta dónde llegará esta nueva era de este liderazgo temerario y aparentemente desenfrenado en el imperio del Cártel Jalisco Nueva Generación? Acompáñanos en este recorrido por la incógnita del narcotráfico y averigua qué tan conflictivo puede ser la llegada de un nuevo líder en este oscuro mercado. Sin más que decir, empecemos. Empezando por el suceso que le da paso al encabezado, en el torbellino de especulaciones y rumores que rodean la misteriosa desaparición de Nemesio Ceguera Cervantes. Se ha hecho un intento por arrojar luz sobre las circunstancias de su supuesta muerte. En medio del caos y la confusión, se ha establecido con cierto grado de certeza que este escurridizo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación no encontró su fin en un violento tiroteo o una confrontación armada, como muchos podrían haber imaginado en un principio. En cambio, se ha revelado que su partida final se debió a una causa más silenciosa y menos espectacular, aunque no menos trascendental. Según los informes médicos que han surgido de fuentes confiables en el corazón de Guadalajara, Nemesio Ceguera Cervantes, también conocido como el Mencho, sucumbió a un paro cardiorrespiratorio que resultó de una complicación derivada de una larga batalla contra una enfermedad renal crónica. Esta noticia, que ha sido recibida con sorpresa y escepticismo en partes iguales, ha generado un sinfín de teorías y preguntas adicionales en torno a la vida y los últimos días de este enigmático líder del mundo del crimen. A medida que se difunden más detalles sobre la salud y el estado físico de El Mencho, surgen cuestionamientos sobre la influencia de su condición médica en sus actividades y decisiones dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo logró mantener su posición y su autoridad en medio de una lucha interna constante contra su propia salud debilitada? ¿Fue su condición un secreto bien guardado dentro de los círculos íntimos de su organización? ¿O su debilidad era evidente para aquellos que lo rodeaban en el día a día? Las interrogantes que rodean los eventos finales de Nemesio Ceguera Cervantes no solo se arrojaron a la luz datos sobre su vida personal y estado de salud, sino que también se han puesto de manifiesto las complejidades y los matices ocultos
detrás de la fachada de poder y la influencia en el mundo del crimen organizado mexicano. Mientras los detalles continúan emergiendo y la verdad se abre paso, a través del velo de la especulación, queda claro que el legado del Mencho será recordado no solo por su implacable ferocidad, sino también por la fragilidad humana que yacía detrás de la fachada de su infame poderío. En el contexto de esta crisis de liderazgo, surgen preocupaciones inmediatas sobre la estabilidad y la cohesión interna del cártel. Con la ausencia de un líder carismático y dominante como el Mencho, se plantean dudas sobre la capacidad del cártel Jalisco Nueva Generación para mantener su posición dominante en un entorno altamente competitivo y hostil. La falta de un sucesor claro tenía a todos a la expecta y aceptando que podría desencadenar luchas internas por el poder, lo que potencialmente podría conducir a un debilitamiento de la estructura del cártel y, en última instancia, a una fractura de su influencia en el panorama del crimen organizado en México. La llegada del nuevo vislumbra ojos de crítica. Además, la desaparición de un líder emblemático como personaje plantea cuestiones cruciales sobre la orientación estratégica y la toma de decisiones futuras dentro de la organización. Sin su presencia imponente y su visión directiva, el cártel podría enfrentarse a desafíos internos significativos en la coordinación de operaciones y en la formulación de planes estratégicos a largo plazo. La ausencia de una figura central fuerte también podría crear un vacío de autoridad que podría ser explotado por facciones internas en busca de una mayor influencia y control sobre las operaciones del cártel. A medida que el cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta la realidad inminente de una transición de liderazgo incierta y tumultuosa, se plantean preguntas cruciales sobre la capacidad del grupo para adaptarse y reorganizarse en medio de la adversidad. A la ausencia que tuvo de un líder dominante marcará el comienzo de una lucha interna prolongada que podría alterar irrevocablemente el equilibrio de poder dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y, en última instancia, en el panorama más amplio del crimen organizado en México, como lo es México, ¿qué tan ruidosa es o será la entrada de un nuevo líder? La muerte de un líder influyente como Nemesio deja un camino aún más largo por recorrer de parte de un sucesor. Las maneras en las que éste dirigía serán constantemente comparadas con el anterior dominio. Él tal vez ha planeado cambios. Podría desencadenar una lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas, las plazas estratégicas y los recursos clave entre diversos cárteles rivales. La competencia por la dominación en el lucrativo mercado del narcotráfico podría intensificarse, lo que podría generar un aumento de la violencia y la inestabilidad en áreas previamente controladas por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo la nueva cabecilla del cártel arreará la situación? Es el motivo de inquietud de muchos, más los que afirman que está completamente loco. Asimismo, se hace imperativo analizar cómo las autoridades gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal, responderán a este nuevo panorama en evolución. La muerte de El Mencho podría ser percibida como una oportunidad por parte de las fuerzas del orden para debilitar la influencia del cártel y desmantelar sus operaciones, lo que podría desencadenar una ofensiva de represión sin precedentes en un intento por acabar con la estructura de poder del grupo. Por otro lado, la desaparición de un líder icónico como El Mencho también podría avivar las llamas de la ambición y la competencia entre aquellos dentro del cártel que buscan llenar el vacío de poder dejado por su partida. Surgiría una batalla por la sucesión, en la que diferentes facciones lucharían por afirmar su dominio y legitimidad como herederos legítimos del legado de El Mencho, lo que podría conducir a una fractura interna devastadora y un debilitamiento adicional de la estructura del cártel. Al considerar el legado personal y el impacto sociopolítico de Nemesio Oseguera Cervantes, es fundamental analizar la influencia que su partida tendrá en la dinámica social y económica local, en las regiones donde el cártel Jalisco Nueva Generación ha arraigado su presencia. Este análisis exhaustivo implica considerar cómo las operaciones del cártel han afectado directa e indirectamente a las comunidades locales, en términos económicos y sociales, y cómo el cambio de liderazgo podría influir en estas dinámicas. En el contexto de este cambio, es esencial evaluar cómo la transición de liderazgo afectará la economía local en las áreas de influencia del cártel. Se debe examinar si la partida de El Mencho conducirá a una reconfiguración económica en estas regiones y si se producirá un impacto en los patrones de empleo y el desarrollo empresarial. Además,
Es crucial comprender que surgirán nuevas estructuras económicas en ausencia de su liderazgo y si se producirá un cambio en las relaciones económicas locales, dependientes de las actividades del cártel. Asimismo, se hace inevitable considerar cómo la transición de liderazgo influirá en las dinámicas sociales y comunitarias locales. Es esencial investigar si la partida de El Mencho llevará a cambios en la cohesión social y las relaciones comunitarias, y si se producirá un cambio en los niveles de confianza en las instituciones locales. Además, se debe prever la posible evolución de fenómenos sociales como el miedo, la desconfianza y la polarización en las áreas previamente controladas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo estos cambios podrían afectar la estabilidad social en estas comunidades. También es crucial investigar cómo el legado de El Mencho será percibido y recordado en estas comunidades, y cómo su salida influenciará en las acciones y percepciones locales sobre el crimen organizado y el poder. Esto permitirá comprender cómo el cambio de liderazgo podría influir en la narrativa local y en la percepción de la autoridad y el control en estas áreas, y cómo estos cambios podrían influir en la identidad y la dinámica cultural de las comunidades afectadas. Si hablamos de las cualidades y virtudes que debe mantener el nuevo líder para seguir el juego, debemos entender que, tras la repentina muerte de Nemesio, se encuentra en un momento crucial de transición de liderazgo, lo que plantea la urgente necesidad de identificar y seleccionar a un sucesor, capaz de mantener la cohesión interna y la influencia del cártel en un entorno altamente competitivo y peligroso. Considerando la complejidad y la magnitud de las operaciones del cártel, el nuevo líder debe reunir una serie de cualidades y virtudes para mantener el legado del Mencho y garantizar la estabilidad de un grupo en un entorno en constante cambio y evolución. El nuevo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación debe demostrar una comprensión profunda y estratégica del complejo entramado del crimen organizado en México y a nivel internacional. Debe tener la capacidad de anticipar y adaptarse rápidamente a los cambios en el panorama del narcotráfico, así como de identificar y capitalizar nuevas oportunidades en un entorno altamente competitivo y hostil. Esta habilidad estratégica es fundamental para mantener la posición dominante del cártel y para garantizar su supervivencia y crecimiento a largo plazo. Además, el nuevo líder debe ser un estratega hábil y un negociador astuto, capaz de forjar alianzas estratégicas y de mantener relaciones complejas con otros cárteles y actores del crimen organizado. Debe tener la capacidad de gestionar y mitigar los conflictos internos y externos, y de asegurar la estabilidad y la cohesión dentro de la organización. La habilidad para resolver disputas y mantener el control en un entorno altamente volátil y violento es esencial para preservar la influencia y el poder del cártel en medio de una competencia feroz y una presión constante por parte de las fuerzas del orden y otras organizaciones rivales. Debe demostrar un carisma y una habilidad de liderazgo excepcionales, capaces de inspirar lealtad y respeto entre los miembros del cártel. Debe tener la capacidad de motivar y unificar a los diversos elementos dentro del grupo, fomentando un sentido de propósito común y un compromiso compartido con los objetivos y la misión del cártel. La habilidad para construir y mantener una cultura organizacional sólida y un sentido de identidad colectiva es esencial para mantener la cohesión y la lealtad en un entorno altamente volátil y peligroso. El nuevo líder debe ser astuto y discreto, capaz de operar en las sombras y de evitar la atención no deseada de las autoridades y de otros cárteles rivales. Debe tener la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de alto riesgo y presión, sin comprometer la seguridad y la estabilidad del cártel. La habilidad para operar con un alto grado de sigilo y discreción es esencial para garantizar la supervivencia y el éxito del cártel en un entorno altamente vigilado y hostil. Por último, el nuevo líder debe tener un profundo sentido de compromiso y lealtad hacia los valores y la misión del cártel, demostrando una dedicación inquebrantable a los intereses y la supervivencia de la organización. Debe estar dispuesto a asumir riesgos y sacrificios personales en aras del bienestar y el crecimiento del grupo, y debe mantener una integridad y un sentido de propósito que inspire confianza y respeto entre los miembros del cártel. La capacidad para personificar y transmitir una visión clara y convincente del futuro del cártel es esencial para mantener la cohesión y la determinación dentro de la organización en un entorno altamente inestable y peligroso.
en contraste con las cualidades y virtudes que el nuevo líder del cártel debería poseer. Resulta crucial considerar las acciones y comportamientos que debería evitar, a pesar de estar completamente loco. Según fuentes, y sin contemplación de su naturaleza impredecible o errática, hay ciertos límites y restricciones que el nuevo líder debe tener en cuenta para garantizar la estabilidad y el éxito a largo plazo del cártel en un entorno altamente volátil y peligroso. El nuevo líder debe evitar tomar decisiones impulsivas o arriesgadas que puedan comprometer la seguridad y la estabilidad del cártel. A pesar de una posible tendencia a la acción desenfrenada, es esencial que el líder mantenga una visión estratégica a largo plazo y evite comprometer la posición y los recursos del cártel en situaciones precarias o de alto riesgo. Además, el líder debe evitar caer en comportamientos autodestructivos o que generen una mayor atención no deseada de las autoridades y de otros cárteles rivales. Pensar por impulso podría sugerir una disposición hacia la confrontación o el riesgo extremo. Es fundamental mantener un equilibrio entre la audacia estratégica y la prudencia operativa para evitar la atención no deseada y salvaguardar la seguridad y el éxito del grupo. Asimismo, evitar crear divisiones internas o generar desconfianza entre los miembros del cártel, a pesar de una posible tendencia hacia la agresión o la imprevisibilidad. Es esencial mantener la cohesión y la lealtad dentro del grupo para asegurar la estabilidad y la efectividad operativa a largo plazo. Evitar la polarización y promover un sentido de propósito común es fundamental para mantener el control y la influencia del cártel en un entorno altamente competitivo y peligroso. Por último, el nuevo líder debe evitar acciones que comprometan la reputación y la integridad del cártel en su conjunto. A pesar de la posible naturaleza disruptiva o desafiante, es esencial mantener un cierto grado de respeto y respetabilidad dentro del mundo del crimen organizado y en las comunidades locales donde el cártel ejerce su influencia. Evitar acciones que puedan socavar la credibilidad y la estabilidad del grupo es crucial para garantizar su supervivencia y su éxito en un entorno de constante competencia y amenaza. El llamado a una agudeza estratégica que permita afrontar los desafíos cambiantes en el paisaje delictivo se convierte en un grito urgente en medio de la vorágine del crimen y la presión constante de fuerzas adversas. Sin embargo, esta perspicacia estratégica debe ir de la mano de una cautela operativa sensata que evite caer en trampas letales y preservar la seguridad y la viabilidad del grupo en el largo plazo. Es fundamental que el nuevo líder navegue con destreza en este laberinto de peligros y oportunidades, evitando la tentación de desviarse hacia acciones impulsivas o arriesgadas que puedan comprometer la posición y los recursos del cártel. La necesidad imperativa de preservar la cohesión interna y la lealtad dentro del cártel exige un liderazgo equilibrado que evite la semilla de la discordia y la desconfianza. A pesar de la sugerencia de una inclinación hacia la imprevisibilidad y la agresión, el líder debe aprender a conciliar esta posible dualidad con una visión astuta y una habilidad innata para mantener la unidad y la estabilidad en el seno del grupo. La pérdida de cohesión podría desencadenar una espiral destructiva que socavaría los cimientos mismos del cártel, poniendo en peligro su supervivencia en un terreno ya de por sí extremadamente volátil y despiadado. Culminando el recorrido y habiendo entendido fierros puntos, podríamos concluir en que la muerte inesperada de Nemesio arrastra consigo al vacío un imponente hilo de interrogantes. Este entramado del cártel Jalisco Nueva Generación genera una incertidumbre palpable y un torbellino de especulaciones en torno a quién asumirá el timón en este turbulento mar del crimen organizado mexicano. La mención de un posible líder dispuesto a ceder más a los impulsos arroja una sombra de misterio y expectación sobre las cualidades y la naturaleza del individuo que eventualmente tomará las riendas, desencadenando una serie de cuestionamientos intrigantes sobre el equilibrio entre la astucia estratégica y la necesaria contención en un mundo donde la delgada línea entre la audacia y la imprudencia puede tener repercusiones catastróficas. En este contexto de incertidumbre y expectativa, surgen una serie de interrogantes que reflejan la intriga de los que rodean la transición de liderazgo en el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será capaz el nuevo líder de mantener la unidad y cohesión interna en un mundo donde las rivalidades y las tensiones acechan constantemente? ¿Cómo equilibrará la necesidad de tomar decisiones audaces con la prudencia requerida para evitar situaciones de alto riesgo
y posibles confrontaciones letales, podrá mantener el equilibrio entre la intriga estratégica y la discreción necesaria para preservar la reputación y la integridad del cártel, en un mundo donde la confianza es un bien escaso y la desconfianza abunda. Cuéntanos qué opinas en los comentarios y súmate a nosotros en este recorrido por los rincones más oscuros de este peligroso mundo. ¡Nos vemos!